quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, busquen en sus Biblias en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, en el capítulo 34. No sé cuántos han pasado y quizás observaron el título que hemos seleccionado para hoy. Y aquí está. No sé también cuántos han observado que hay una nueva pantalla. Vamos a dar un aplauso a David que la instaló ayer. Gracias, David. Así que vamos mejorando, ¿verdad? Gloria al Señor en los audios. Pero hay áreas que seguir mejorando. Vamos a seguir orando. Mejoramos en lo material, pero hay que mejorar en lo espiritual. Todavía no estoy predicando, es un consejo nada más. Hay que mejorar otras áreas. Muy bien. Ahí está, la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio, en el capítulo 34, el título dice, cuando Dios dice, no. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, ahí viene, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. El versículo 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Palabra de Dios. Que Él la bendiga en nuestros corazones. Yo no sé cómo tú te sientes cuando alguien, quizás muy cercano a ti, te niegue algo, te diga simplemente no puedo complacerte o no puedo darte esto. Rotundamente un no y te deja plantado, plantada. Quizás te frustras, quizás vienen muchos pensamientos negativos a tu mente y empiezas a maquinar cosas extrañas. Porque alguien te negó algo, te dijo no. Y quizás tú digas dentro de sí, pues deja que tú me necesites. Tomaré venganza, deja que tú me necesites. No sé cuánto te ha pasado. O no sé cómo vas a reaccionar en esta circunstancia. Quiero decirte algo. También podemos recibir un no por parte de nuestro Dios, aun cuando nosotros vivamos muchos y muchos años en el cristianismo. Nos topemos en una circunstancia donde Dios diga no, y yo no sé cómo tú piensas o cómo tú vas a actuar frente a la negativa de Dios. Les leí un versículo, esta experiencia de Moisés, que más adelante en el otro punto vamos a tocar más acerca de qué pasó con este hombre.
¿Qué pasó con este hombre que le sirvió a Dios y recibe al final de sus días un no? Pero la Biblia también en Santiago 4, pueden buscarlo en sus Biblias, pueden anotar, pueden escudriñar la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 2, el versículo 3, que dice: pedís y no recibís. Léelo, míralo ahí en tu Biblia y escudriñalo, memorízalo, analízalo con detalle. Pedís, dice el Señor, y no recibís. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta: porque pedís mal. Y si seguimos investigando en el pasaje, y dice: para gastar en vuestros deleites. Otra versión dice: con malas intenciones, para satisfacer tus propias pasiones. ¿Cómo tú quieres que Dios te complazca cuando tú no estás viviendo un cristianismo a la par de Dios? Un cristianismo al estándar espiritual como demanda la palabra del Señor. Es que tú te lo mereces. Mira, quiero decirte algo: ni tú ni yo nos merecemos nada, simplemente que Dios nos castigue. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido y hemos sido malos. Dale gracias a Dios que llegó un arrepentimiento en nuestros corazones y reconocimos a Dios soberano y aceptamos a Cristo en nuestras vidas, y Él ha hecho un molde diferente en nuestro ser. Gloria a Dios. Tienes que darle gracias al Señor porque Él nos ha moldeado a su imagen y semejanza. Cuando Dios dice no, amados hermanos, no es porque sea un Dios tirano, malo e injusto. Cuando pensamos: pero ¿por qué si yo me lo merezco? Llevo tantos años en la iglesia, soy el líder. Voy a hablar hoy un poquito acerca de los líderes, basándonos en esta experiencia. ¿Por qué si yo llevo tiempo en esta responsabilidad? ¿Por qué Dios me está negando? Jeremías capítulo 32, versículo 17. Y eso quizás usted lo repita también. No hay nada difícil para Dios. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. No hay nada difícil, nada imposible que Dios no pueda solucionar. Pero hay momentos en que Dios dice: no puedo dar solución a tu problema como tú quieres, porque estás poniendo tu voluntad por encima de la mía. No hay nada difícil para Él, entonces ¿por qué no me complace? El apóstol Pablo también expresaba eso: todo me es lícito, mas no todo conviene. No hay nada difícil para Él, todas las cosas son posibles, gloria al Señor. Todas, dice Marcos capítulo 10, verso 27, todas las cosas son posibles para Él. Sin embargo, Pablo, cuando pone su vida como ejemplo, dice: ciertamente hay muchas áreas en nosotros que podemos obtenerla. Claro, tú tienes tu libertad para hacerlo, pero si lo haces fuera de la voluntad de Dios, entonces ahí es donde está el fallo. Y es ahí donde Dios te dice no. Y si tú te encaprichas en obtenerlo y en emprenderte a ese objetivo, cuando no es la voluntad de Dios, escucha esto, entonces vas a fracasar. Y luego vas a lamentar y vas a llorar. ¿Por qué? Porque hiciste todo lo contrario a la voluntad de Dios. De modo, amados hermanos, que tenemos que estar sujetos a eso. Entonces, hay un concepto que estudiamos en el seminario en teología que se llama la voluntad permisible de Dios. La voluntad permisible de Dios. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que quizás usted no entienda. Le voy a poner solamente un ejemplo: la práctica de la poligamia. O sea, se permitía, fíjate, voluntad permisible, pero permisible hasta un punto, para saber cuál es la voluntad de Dios y por qué Dios lo permitía. ¿Por qué Dios permite esto? Nos preguntamos. ¿Por qué Dios permite que me pase tal cosa? ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Bueno, vamos a estudiar después ese caso. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue el diseño de Dios? La monogamia. Un hombre
para una mujer para el hombre. Eso fue desde el principio, pero el mismo ser humano, el hombre, ha tergiversado el mensaje de Dios. Entonces, usted me dirá, wow, ¿qué pasó entonces con los reyes? ¿Qué pasó con Salomón, que tenía 700 esposas, 300 concubinas? Wow. Un día me topé con era esposo de una miembro de mi iglesia, una hermana muy consagrada al Señor, muy fiel, pero muy sufrida, porque el marido tenía varias mujeres. Un día converso con él y estoy tratando de ayudarlo y me dice, no, pero es que me saca entonces, Dios permitía en el Antiguo Testamento el uso de la práctica de la poligamia. Y le dije, sí, pero es que las cosas han cambiado. Ahora en el Nuevo Testamento se es prohibido. Y nosotros como iglesia cristiana evangélica sabemos ya que la palabra está escrita, está revelada, y creemos que el Antiguo Testamento tuvo su función, tuvo su cumplimiento en el Nuevo. Y es donde ahí nosotros donde nos guiamos a través del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchos no en la Biblia como prohibición. Y les voy a dar como ejemplo los 10 mandamientos. ¿Cuántos lo han leído? Qué poquito. Recuerdo cuando yo estaba recién convertido, el tío de mi esposa era un hombre que le gustaba mucho la cerveza. Él murió debido a eso. Pero era muy católico. Y cada vez que me topaba con él, él me decía eclesiástico. Eclesiástico, usted se sabe los 10 mandamientos. Yo no me lo sabía. Y él me decía, me los recitaba. Quiero decirte algo. Por algo Dios dio al hombre los 10 mandamientos. Por algo Dios le dijo a Moisés, ya estoy hablando de Moisés aunque todavía no llegó al punto, escribe 10 mandamientos. Pero Dios sabía que el hombre no iba a ser un fiel cumplidor de esos mandamientos. Y entonces dicen algunos de los mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay que reflexionar en eso. No tomar el nombre de Dios en vano. No se justifique usted con Dios cuando esté pasando cosas. No matarás. Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ustedes saben cómo es esto. No cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. No es la prohibición de nuestro Dios, es una ley y el hombre se hizo transgresor de esa ley. Por tanto, Dios tiene sus planes en el futuro. Dios se dio cuenta que el hombre iba a ser un violador de la ley divina y Dios tenía sus planes para lo adelante. Hay algunos puntos que quiero enseñarles en esta mañana, el por qué Dios dice que no muchas veces. Ya les dije al principio, quizás tus oraciones no sean las mejores, o quizás tus peticiones, estés orando por muchos años y no ves respuesta, o estás viendo un no, algo negativo. Pregúntate o preguntémonos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Es que hay consagración? ¿Es que hay fidelidad? ¿Es que hay obediencia? O quizá usted esté pensando otras cosas. Lucas capítulo 11, primer punto. Cuando Dios nos dice no, es para nuestra protección. Amén. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, recuerdo nada más eso. Eso, porque hay muchas cosas más, pero cuando yo era un muchachito, yo vivía en el campo, puro campo donde habían animales. Y me encantaba montarme en los caballos, chiquitos, bien chiquitos. Y recuerdo que mi papá me decía que no lo hiciera porque podía provocarme una caída, etcétera. Y ustedes saben por ahí cómo se preocupan los padres. Y un día me le escapé con unas vecinitas. Y ellas me montaron adelante porque yo era el más chiquitico. Pero entonces por cabezón, cerca del área donde estábamos, había un estanque que se usaba como agua para el sistema de
de regadío, etcétera, y de alimentación de las vacas y demás. Y empecé yo a porfear con el caballo, a alarlo, hasta que nos caímos en ese estanque. Gracias a Dios que no estaba lleno de agua, nada más un poco. Y lo que se formó fue terrible. ¿Por qué? Por desobediencia, por no escuchar cuando te dicen no lo hagas. ¿Por qué? Porque detrás viene, o sea, es una protección hacia tu vida. Hay algo importante, hermano. Cuando Dios nos dice no, es porque Él es un Padre que nos ama. Y dice la palabra del Señor, nos ama y nos protege. Y Él no quiere que caigamos en ese pozo, que caigamos en el peligro de la vida donde tú puedas fracasar. La palabra de Lucas es un ejemplo maravilloso y quiero enseñártelo de esta manera. Le dice, ¿qué padre le dará un pan a su hijo? En lugar de pan le dará una piedra. En lugar de pescado le dará una serpiente. En lugar de huevo le da un escorpión. ¿Qué padre desea el mal para sus hijos? Entonces, no es un buen padre. No conozco todavía un padre que le desee el mal a sus hijos, porque ese no se considera como padre. Yo he querido contextualizar este pasaje porque hay algo muy importante. Fíjate, dije, es para tu protección. Pero yo añado un poquito más. Es por tu bien. Hay un comercial muy lindo, muy bonito, de educación, así, de los pocos que enseña la televisión, donde el padre o la madre está prohibiéndole a sus hijos muchas cositas e incluso a veces hasta le da una nalgadita, pero le dice, es por tu bien. No lo deja en suspenso, no lo deja. ¿Y por qué me dio? Te di porque es por tu bien. Si el Padre Celestial está permitiendo algo en tu vida y en la mía, es por nuestro bien. Vamos a hacer algo que es importante. Usted tiene a alguien a su lado, hágale así con el codo y dígale, es por tu bien. Repítale, es por tu bien. Lo que esté pasando que yo no lo sé, solo Dios el soberano es quien sabe por lo que tú estás atravesando, tú, tu familia o en tu matrimonio o lo que esté pasando, es por tu bien. Sácale provecho, sácale enseñanza en el nombre de Jesús porque es para tu bien. Aunque tú no lo asimiles ahora, al final lo notarás. Así que Dios sabe lo que es beneficioso para nuestras vidas. El no de Dios es para protegernos. No es que Dios sea malo ni injusto, todo lo contrario, porque nos ama como un Padre celestial. De manera que cada uno de nosotros tenemos que considerar eso y valorar los principios de Dios. Romanos capítulo 14, el versículo 12, dice de la siguiente manera, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará cuenta de sí, de lo que haya hecho aquí en la tierra o de lo que haya dejado de hacer. Pero Dios siempre permite, aunque no sea del todo de su agrado, que pasen muchas cosas. Número 2, cuando Dios dice que no, también es para nuestro aprendizaje. Es para que tú aprendas, ¿sabe cómo se llama esto? Para que tú aprendas lección. Si disciplinamos a nuestros hijos con el propósito de protegerlos, pero también darle enseñanza el por qué no debe de hacerlo. Aprendizaje, lecciones espirituales que nos es necesario aprender, no ser testarudos, no ser cabezones, que muchas veces lo somos. Me perdonan, pero es la realidad y es nuestra posición humana. Cómo nos comportamos como niños también. Entonces, Él quiere enseñarnos esto y tengo algunos ejemplos. Número 1, el primer ejemplo que Dios nos da es a través de nuestro Señor Jesucristo. En la experiencia de Lucas 22, 41 al 42, allí Jesús en el Getsemaní
Dice la Biblia que Jesús se apartó para orar porque él sabía lo que iba a venir con su propia vida. Y estaba sufriendo ya los clavos, aunque todavía físicamente no los tenía, pero ya estaba sintiendo dolor en su ser, en su vida, por lo que iba a pasar. Y dice en su oración: oh Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga, pero que no sea como yo. Escucha esto: pero que no sea como yo, sino sea tu voluntad. ¿Le pidió o no le pidió? Humanamente le pidió: por favor, si puedes, líbrame de pasar por lo que iba a pasar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdas? Pero no puedo librarte de esta hora. ¿Sabes por qué? Porque viene una gran lección. Él iba a usar a su propio hijo en sacrificio para el bien de la humanidad. Gloria a su nombre. Para el bien nuestro, para nuestro bien, para salvación y para vida eterna. Entonces, seamos agradecidos, amados, a ese acto de entrega, de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el trago amargo de la crucifixión y del desprecio, que aún ni la película famosa esta de Mel Gibson, de la vida pública, ¿no?, del sacrificio, eso no se puede comparar con más dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pues no, el Señor la pasó, la bebió y la sufrió por nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, si Dios quiere, nosotros podemos emprender grandes cosas para Él. Amén. Si Dios quiere, cuando usted salga de su casa, dígale en sus oraciones: pero si tú quieres, Señor, que sea hecha tu voluntad, no la mía. No quiero aferrarme a mis caprichos, aunque sea tu propio bien, que tú pienses que sea para tu bien, que sea hacer un negocio, pero ese negocio no está acorde o conforme a los principios de Dios. Sabe que te va a hacer de mal testimonio, sabe que va a afectar tu vida espiritual. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere lo mejor. Entonces no vamos a aferrarnos a nuestros caprichos para obtener algo. ¿Y sabes algo? ¿Sabes una cosita? Que cuando te aferras a querer obtenerlo, hay un momento en que Dios también se aparta, como se apartó en el caso de Jesús. Hay un teólogo que decía en su prédica que en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, fue como que Dios dio las espaldas para no ver a su hijo sufrir. Qué triste. Como en el caso de María, que contempló los sufrimientos de su hijo y la espada que le estaba traspasando en su ser, el sufrimiento. Entonces, no le dé tampoco las espaldas a Dios. Obedece a la palabra del Señor. Segundo ejemplo, el mismo apóstol San Pablo. Segunda de los Corintios 12:9. Que dice Pablo en su oración. ¿Saben la vida por la que atravesó Pablo? Rápidamente se lo voy en su testimonio. Él era un hombre perseguidor de la iglesia, era malo. Y dice la Biblia que iba rumbo hacia Damasco y persiguiendo a los cristianos. Y el Señor tuvo, un encuentro con él. Y dice la Biblia que este hombre, Saulo de Tarso, quedó ciego. No podía ver. Fue guiado por otra persona luego hasta cierto lugar. Y el Señor fue tratando con su vida para convertirlo en el apóstol San Pablo, predicador a los gentiles, gran hombre de Dios. Sin embargo, en Pablo había algo que le mortificaba. Él quería algo que Dios le quitara. No sabemos, la Biblia no aclara mucho acerca de esto. No hemos deducido que haya sido problema porque él decía: oh Señor, quítame este aguijón. El aguijón no sabemos cuál era. Puede que haya sido las secuelas, porque dice que cuando Dios le devolvió la vista, que les caían como escamas, puede que le haya provocado algo a su vista que luego necesitara de los espejuelos que hoy usamos nosotros, lentes. Pobre Pablo. Y eso, le digo yo que estoy diciendo lo que dice la palabra, que lo que él pasaba
y ahora él quería que le quitara ese aguijón. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? No, Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En esta debilidad. Vamos a añadir, en esta enfermedad. Quiero mantenerte así, Pablo, para que tu vida me sea de testimonio. Quiero mantenerte así para que me alabes, me glorifiques. Aleluya. Así que si Dios ha permitido que tú estés así, dale gloria a Dios, es para que tú le glorifiques, porque Él sabe el bien que tiene para tu vida. Mucha gente, yo me acuerdo en Cuba, existieron muchas campañas, no estoy en contra de eso, pero hay que analizarlo. Hay que analizarlo a la luz de la palabra. Muchas campañas de sanidades y de milagros. Y recuerdo hasta de empastes de muelas y todas esas cosas que a mí nunca me convencieron. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y esas personas dónde quedaron que recibieron sanidades, que recibieron empastes? ¿Luego qué? ¿No iban ni a la iglesia? ¿No fueron a la iglesia? ¿No vivieron vidas consagradas? ¿Qué es lo más importante? Ver el fruto, pero en la congregación, congregado, entregado. Puede que Dios te haya hecho eso, pero fuiste un mal agradecido. Entonces vuelvo al tema, amados hermanos, con Pablo. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Qué es lo que te mortifica? ¿Qué es lo que tú piensas que Dios no te ha concedido? Mira, mantente así. Si quieres sigue orando, pero dale gracias a Dios por eso. Amén. Si Dios ha permitido que hayas ido al hospital, dale gracias a Dios. Si has pasado por esta triste experiencia que te contaminaste con el COVID, mira, dale gloria a Dios porque estás en vida. Por algo, todo tiene un propósito y tenemos que sacarle enseñanza para nosotros, pero todo para darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. ¿Saben algo muy importante? Y termino con lo de Pablo. No sé cuántos han leído, pero dice que el Señor, después que trató con él en su vida espiritual de salvación, lo llevó 3 años al desierto. 3 años que no se sabe qué pasó allí. 3 años en el desierto. Ese fue su seminario. Ese fue el centro de su teología. Ese fue para capacitarlo, para darle lecciones, para equiparlo, para ser luego el apóstol Pablo, en gran predicador por toda Asia, por todos esos lugares que ahí tenemos sus escritos. Hasta el día de hoy. Tenemos el caso de Moisés. Volvamos a Moisés. Y la pregunta que le hice al principio fue, ¿qué pasó con este hombre? Vamos a decir un hombre brillante, un hombre poderoso, un hombre que aquí la Biblia dice que vio a Dios cara a cara. ¡Wow! Que tenía esa comunión con Dios. Y ahora el por qué Dios le dice, Moisés, nada más te permito ver, fíjese, tantos años de andar por el desierto. Y el objetivo era llegar hasta la tierra prometida. Y Dios le dice, sube acá y mira, te mostraré todo. Ay, qué maravilla. Te mostraré lo prometido, pero hay algo, no vas a entrar en ella. ¿Qué pasó? En la Biblia hay tres actos que atravesó este hombre. Y fíjate, yo diría, bueno, quizás esto se una en todas estas cosas para que te vean. Como Moisés como líder, tenía también sus fallas como las tiene usted, como las tengo yo, como las tenemos todos, tenemos nuestras propias fallas. Quizás como líder no cumplimos con nuestro rol que estamos haciendo con nuestro liderazgo. Lo estamos haciendo para la gloria de Dios o para satisfacer solamente a los hermanos, para quedar bien. Estás quedando bien con los hombres, pero no estás quedando bien con Dios. Hay un detalle en Moisés, rapidito. Dice la Biblia, partiendo de esta característica. Al principio, cuando él estaba en Egipto, vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. Y como ya Moisés se sentía identificado con sus hermanos, ¿qué hizo? Mató al egipcio defendiendo a su hermano hebreo. Cuando estudiamos la vida de Moisés podríamos decir, este hombre tenía un temperamento bien fuerte. Vamos a decir algo un poquito más fuerte aún nosotros. Tenía problemas de la ira. Pero ese problema de ira no fue, me río porque
Si fuera así, si fuera el problema de la ira, de su temperamento, muchos de nosotros tendríamos que dar cuenta a Dios de cómo actuamos, cómo respondemos cuando nos molestamos, cuando nos airamos, cuando dejamos que nuestra carne nos gobierne y hagamos cosas que a Dios no le agrada. Pero sucedieron muchas cosas más en la vida de este hombre. Número 2, cuando estaba recibiendo las tablas, los 10 mandamientos, allá en la montaña con Dios, ya cuando él venía quizás contento, gloria, con su rostro resplandeciente, ¿recuerdan eso? Con su comunión con Dios, alegre, con la palabra en las tablas para dársela al pueblo. Y cuando antes de llegar escucha bulla, gemido, gritería, y vaya usted a saber, hasta que le dicen, es que allá abajo ha pasado algo diferente, ha pasado algo catastrófico. Se lo voy a resumir por el tiempo. El pueblo pensó que tú habías muerto y le pidieron a Aarón que inventara un becerro de oro para adorarlo. Fíjense, le dije, voy a decir algo en el aspecto del liderazgo, porque esto tiene que ver también con nosotros. Mi pregunta, y vuelvo, y no es el caso, ¿qué pasó en el liderazgo de Aarón, su hermano, que se dejó guiar por las peticiones del pueblo desenfrenado que quisieron otro Dios? Porque Dios allá había matado a Moisés y necesitaban otro líder. Ay. Cuando Dios bajó, dice la Biblia que aquellas mismas tablas que traía, ¡sa!, las lanzó y las quebró. ¿Qué está pasando con nuestro liderazgo hoy en día? ¿Cómo lo estamos considerando? ¿Cómo lo estamos poniendo en práctica? ¿Estamos reconociendo también el liderazgo de nuestros hermanos? ¿Qué pasó por parte de Aarón? Hubo falta de liderazgo para tomar cierta determinación y ponerse en su lugar y decirle al pueblo aquel injusto no. Número 3, en el caso de Moisés, en la otra experiencia fue cuando el pueblo no tenía agua, se estaban muriendo de sed allá por el monte Carmelo. Dice la Biblia que Dios le había dicho a Moisés, mira, háblale a la roca y esta va a dar agua. Háblale a la roca. Pero cuando ya Moisés sabía que estaba tratando con un pueblo ingrato, un pueblo rebelde, que todavía no asimilaba la voluntad de Dios, Moisés pensaría, esta gente no se merecen que Dios les esté dando agua, que les esté dando bendición. Y Moisés, vuelve a utilizar la palabra ira, un poco airado, agarró y golpeó la peña. Dios le había dicho, háblale, no golpearla. No consideró. Les reto a que lean todas esas historias maravillosas, porque el tiempo ya no nos da. Número 20, versículo 8. Pregunto, amados hermanos, ¿nos estamos sometiendo al liderazgo? ¿Nuestro liderazgo está siendo eficaz en nuestra iglesia? ¿O estamos golpeando? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? ¿O estamos actuando con ira, con carnalidades? Ahí no obra la voluntad de Dios. Ahí no hay bendición de Dios. Y es ahí donde hay que trabajar, analizar qué es lo mejor, qué es lo que conviene, someternos para poder servir en la obra de Dios. No creernos que somos Dios, ni creernos que lo merezcamos todo. Saben que hubo un momento en que Jesús le dio un ejemplo a sus discípulos, tomando en lugar de un esclavo para lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Pedro dijo, no, tal cosa, no, Señor, a mí no. Si no te lavas, le dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Entonces es un acto que a veces, yo he visto iglesias que han hecho eso, el acto del lavamiento de los pies, cosa que hoy en día no es
ni es obligatorio tampoco. Pero en el contexto espiritual a donde venimos, es importante también que usted sirva a los demás, que te acuerdes de usar el lugar de un esclavo para servir a los demás, para limpiarle los pies en el aspecto de servicio. Termino con el último punto de mi mensaje para nuestra iglesia en este día. Cuando Dios dice no, es para bendición. Amén. Sépalo, no es para que usted se sienta mal, es para bendecir su vida. ¿Sabes? Porque Dios tiene un plan que reina. Me encanta ese himno. Dios tiene en su mansión un plan que reina. Y ese plan quiere desarrollarlo en nuestras vidas. Cito Daniel capítulo 3, versículo 17 al 20. Los 3 jóvenes hebreos que estaban siendo juzgados porque adoraban y eran diferentes al resto de las personas. Eran hombres consagrados a Dios que se propusieron no contaminarse. ¿Recuerdan esta historia maravillosa de Daniel? Fieles a la causa de nuestro Señor Jesucristo, fueron acusados y los iban a lanzar al horno de fuego ardiente. Las palabras que estos hombres le dijeron allí al rey fueron las siguientes: sepas tú, oh rey, que ese Dios a quien nosotros servimos, adoramos y le somos fieles, puede librarnos de tu mano y del horno ardiente. Y si no, sepas también que aún así no vamos a adorar a tu ídolo. Gloria a Dios. Qué firmeza, qué convicción. Y si no, y si Dios no quiere sanarte, hermano, y si Dios no quiere quitarte el aguijón de tu vida, bueno, ese sí no tiene que ser aceptado por la voluntad de Dios como sobrenatural, como poderoso, como algo que Dios tiene todo el control. Fíjate un detalle: Dios permitió que fueran echados al horno ardiente. Tal fue así, físicamente, literalmente, que los mismos soldados que los lanzaron sufrieron las quemaduras. Y dice la palabra que cuando ya ellos estaban dentro del fuego, el mismo rey se percató que había un cuarto, gloria al Señor, y que aquellos jóvenes hebreos estaban allí como alabando, glorificando el nombre de Dios, pero vieron un cuarto. Y fíjate, yo no sé tu Biblia, yo no sé cómo lo dice, pero la versión original dice: y lo veo como un semejante al Hijo de Dios. En otras versiones dice como hijo de dioses. No, es que vio al propio Señor Jesucristo antes de la encarnación. Gloria a su nombre. Protegiendo allí a aquellos hijos del Señor. Es para tu bien. Aunque tú te sientas que estás dentro del pozo ardiente en tus problemas, enfermedades, luchas, lo que sea, sepas que la presencia de Dios aún está contigo para ayudarte, para socorrerte, para bendecirte, ¿sabes? Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Inclina tu rostro al Señor en esta hora y dile: Señor, yo tengo esta circunstancia, problemas, enfermedades. Quizás también puedas decirle y se lo puedes pedir que te sane. Yo te digo, y si no te sana, síguele glorificando. Síguele glorificando. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su hora para sus hijos. Y no te vayas en este día sin reconocer la soberanía de Dios. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Te pido que te pongas de pie y sientes en tu corazón consagrar aún más tu vida al Señor y decirle: aunque pase por el valle
de sombra de muerte, que no te lo esconde la Biblia ni el Señor. Te dice bien claro que hay valles de sombras de muerte. Te dice la Biblia que en estos últimos tiempos vendrán enfermedades, vendrán terremotos, señales y tantas cosas. Pero no es comparado con lo que va a venir, que es el juicio hacia la humanidad. Esto solamente para fortalecer nuestra fe, amados hermanos, para creer en el Dios de lo imposible, para creer en el Dios que tiene planes lindos para nuestras vidas, creerle a un Dios soberano que tiene el control total en nuestro mundo y sobre todo en nuestras vidas. No hay nada que se mueva si no es permitido por la gracia y por la voluntad soberana de nuestro Dios. Padre, gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender tu no. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a asimilarla, aplicarla, vivirla, interiorizarla en nuestro ser. Señor, solo tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Solo tú sabes lo que hay en nuestras vidas. En la vida de mis hermanos aquí que se han puesto de pie, Señor. Oh Dios, solo decimos, sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Glorificamos y exaltamos tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Pueden sentarse, hermanos.